¿Qué está pasando en Bélgica? Los estudiantes belgas han salido en la calle en nombre de la democracia y del medio ambiente. Cada jueves los jóvenes belgas dejan las aulas para pedirle a gobiernos medidas concretas para el clima. ¿Para qué sirve de estudiar las conjugaciones de los verbos infuturos si no voy a tener? El cuidado del planeta ha dejado de ser solo misión de la alta política. El clima no es una prioridad para los políticos y eso nos decepciona enormemente como jóvenes. Anuna de Wever, la joven flamenca de 17 años, ha convertido el movimiento estudiantil belga en uno de los más potentes. Anuna de Wever ha seguido el ejemplo de Greta Thunberg, la adolescente sueca que dejó de ir a clase los viernes para pedirle a los políticos que tomen medidas efectivas para frenar el cambio climático. La joven flamenca publicó en redes sociales un video llamando a la huelga escolar. 3.000 alumnos acudieron a la primera convocatoria. Desde entonces son cada vez más numerosos y el movimiento se ha extendido a otras ciudades del país. En nuestro instituto, un grupo de alumnos fueron a manifestar a Chile. El despertar contra el cambio climático en los institutos está liderado en Bélgica por 3 chicas. En Flandes, Anuna de Wever, de 17 años, y Kira Gantois, de 19 años. En Valonia, Adelaide Charlie, de 17 años. Coordina la estrategia en redes sociales, negocia el recorrido con la policía, prepara la logística y lanzan los discursos. El 14 de febrero fueron 3.000 manifestantes en Bruselas y por primera vez marcharon juntos universitarios. 3.400 científicos belgas han firmado una carta abierta pidiendo al gobierno medidas urgentes. La ministra flamenca de Medio Ambiente ha dimitido tras reconocer que mintió al decir que los servicios de seguridad la habían informado de que los alumnos estaban manipulados. Un grupo de constitucionalistas y expertos en derecho ha preparado una nueva ley climática más ambiciosa que tiene opciones de ser votada en el Parlamento. El mundo mira a los jóvenes belgas y admira su determinación para manifestar, para pedir medidas contra el calentamiento global. Los estudiantes tienen la intención de seguir manifestándose todos los jueves, hasta que se celebren las elecciones belgas, previstas para mayo. Algunos colegios dan permiso a sus alumnos a participar. Tienen que tener la autorización de sus padres y realizar además un pequeño trabajo sobre su motivación para participar en la protesta. ¿Y qué acción concretas va a llevar a cabo ellos para contribuir a la preservación del planeta? Por eso en clase hemos reflexionado y preparado diferentes acciones que vamos a proponer en nuestro instituto. Porque el clima es cosa de todos. Queremos hacer un huerto escolar. Ya tenemos semillas para plantar. Es una verdura que se come en Galicia. Queremos tener en nuestro huerto flores y verduras de diferentes países europeos. Pondremos carteles de lo que cultivamos en diferentes lenguas y buscaremos recetas para cocinarlas. Los alumnos podrán venir a trabajar en el huerto en sus horas libres. También proponemos hacer un compost con los derechos orgánicos de la cocina y del huerto. Queremos eliminar las botellas de plástico y las latas del instituto. Utilizar cantimploras y poner fuentes de agua. Las bebidas de soda son malas para nuestra salud y para el planeta. Queremos eliminar los embalajes de plástico.
Y la limpieza es cosa de todo. Si queremos un planeta limpio, tenemos que empezar por una escuela sin basura por el suelo. También hemos realizado un juego para sensibilizar sobre cosas que podemos hacer para preservar el medio ambiente. Proponemos una acción colectiva en abril para celebrar el Día de la Tierra. Dedicar todos una hora de limpieza para que el colegio sea una área más habitable. Todos somos el cambio. ¡Muévete por encima!